Buenos días, chicos. ¿Me escuchan? Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Hola, buenos días. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a dar un tiempo de 5 minutos para que sus compañeros puedan entrar y empezamos con la clase, ¿ok? Vale, profe. Chicos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen el día de hoy? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Buenos días, profe. Buenos días. Chicos, ustedes ya, los que están acá conectados, ¿ya tienen la guía número 2? Yo sí, profe. ¿Sí? ¿Todos ok? Sí, señora. No, para yo no. No, entonces, para los que no tengan, en el chat les voy a colocar la guía.
Permítame un segundito. Entonces ahí se las estoy, ahí se las dejé. Guía número 2. Recuerden que tienen 15 días para la elaboración de esta guía, que ya ahorita la vamos a ver y la vamos a discutir un poco más, sino que estamos esperando un par de minutos más para que sus compañeros pues acaben de conectarse. Que somos más o menos en noveno, ahorita somos más o menos 25, 27 personas. Listo, chicos. Entonces les pido otra vez que en el chat de la reunión, por favor, anoten su nombre completo. Ya saben que anotar el nombre completo significa la asistencia a las clases y pues también se va a tener en cuenta pues a la hora de la calificación final. Entonces, en el chat, por favor, nombre completo. Listo, entonces, pues ya siendo las 8:05, vamos a Buenos días, empezar con la clase. ¿Listo, chicos? Les voy a compartir una pantalla. Me confirman si ustedes la ven, donde les va a mostrar la guía que vamos a empezar a trabajar pues esta semana. Ok, ¿la están viendo? ¿Ya se les compartió? sí, profe. ¿La pueden ver? ¿Me pueden confirmar? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, como habíamos hablado la clase pasada, chicos, estábamos hablando sobre la libertad, sobre qué era la libertad, sobre las libertades colectivas y demás. Pero para que esta definición quede un poco más clara, pues en esta guía, en esta nueva guía, yo les coloqué 2 casos puntuales, ¿no? Y una serie de preguntas para que ustedes puedan así discernir el concepto de libertad a través de 2 formas. Quiero en este momento que ustedes me digan si tienen alguna duda o inquietud acerca de los casos que yo les dejé en esta nueva guía, pues a los que ya la recibieron, claro está. ¿Ninguno? ¿Todo claro? Sí, Sí, señora, profe. todo Profe, claro. en la primera lectura hay que responder de las primeras preguntas de la primera lectura. Sí, o sea, son 2 lecturas y cada lectura tiene 5 preguntitas, ¿no? Muy básicas. Entonces, la primera lectura que se las comparto aquí es sobre el aborto y los derechos que tiene la mujer
para poder abortar, ¿no? Es un caso tomado de aproximaciones a la ética del señor Norbert Willemby. Entonces, las 5 preguntas es, por ejemplo, ¿bajo cuál decisión se podría afirmar que la mujer actúa autónomamente? ¿Qué dice nuestro país respecto al aborto? Si se sienten libres de tomar esa decisión, en fin. La segunda lectura que ustedes ven son bastante cortas, es la libertad respecto a la religión, respecto a la creencia de Dios. Y ese es tomado sobre el existencialismo, es un humanismo de Jean-Paul Sartre, que es un filósofo francés. Y también tiene 5 preguntitas. Yo la clase pasada no les había comentado, pero yo por lo general en mis guías dejo videos para que se complementen pues los conceptos que estamos viendo en este momento. Yo sé que muchos en estos momentos pues no tienen la facilidad de ver los videos en YouTube porque no tienen internet o porque el plan de datos no les alcanza, porque solo tienen para WhatsApp, porque en estos momentos es muy difícil ir a un café internet por la coyuntura en la que estamos viviendo. Entonces los videos pues no son obligatorios, sino son algo recomendado para que ustedes puedan eso, complementar los conceptos. Vuelvo y les repito, por favor, que así como les estoy señalando acá, me envíen en el asunto las guías, por favor. Esto es para no tener pierde porque yo estoy recibiendo mucha información y eso es para empezar a clasificar de una mejor manera sus trabajos. ¿Listo, chicos? ¿Entendido? Sí, señora. Sí. Sí, Una profe. preguntita, Listo. Entonces, profe, sí, una preguntita. Si te llegó el taller mío de ética, ¿nombre tuyo? Marley Juliet, Sí, ¿sí? Ah, bueno, profe, gracias. listo. Entonces, chicos, acá les dejo 2 links, ¿no? Para los que puedan ver, complementan el concepto de libertad, ¿no? La libertad no es un concepto tan fácil de digerir porque a veces creemos que la libertad es hacer todo lo que nos plazca y estamos errando en ese concepto. Entonces, acá les dejo 2 links para que ustedes se pueda aclarar de mejor manera este concepto. ¿Por qué estamos trabajando la libertad? ¿En qué marco? Porque vamos a empezar a trabajar con ustedes en estas clases algo que se llaman los derechos humanos. ¿Qué son los derechos, chicos? ¿Alguien me puede decir? Una norma que nos rige a todo ser humano. Unas normas que nos rigen a todo ser humano, sí, claro. ¿Y por qué creen ustedes que nacieron los derechos humanos? ¿Qué coyunturas tuvo que haber pasado para que se rigieran los derechos humanos? Para que se crearan. ¿Alguien tiene alguna idea? Ok. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud, ni a la tortura, a la libertad de opinión, de expresión, a la educación, al trabajo, entre otros muchos derechos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Los derechos humanos son universales porque todos los seres humanos son iguales por naturaleza. La titularidad de los derechos es asignable a todas las personas en cualquier momento y lugar, ¿no? Son inherentes en tanto que los derechos son universales. Los mismos son también innatos a todos los seres humanos, pues se asume que nosotros nacemos con ellos. Son irrenunciables.
¿no? Es más claro que nosotros no podemos renunciar a esos derechos porque también estaríamos renunciando a la condición de persona o de ser humano en este caso. Son inalienables, es decir, no se pueden transferir a otra persona, no se pueden negociar con esos derechos a otras personas. O sea, te paso mi derecho a la libertad, no. No se puede hacer esto. Son imprescriptibles, o sea, se poseen siempre, no se pierden jamás, ¿no? Ni por la falta de ejercicio, ni por la falta de uso, ni en el transcurso del tiempo. Son progresivos, es decir, evolucionan con la sociedad, con la historia, atendiendo a las necesidades que se consideren básicas para el pleno desarrollo del individuo. O sea, hay unos derechos muy básicos, pero eso quiere decir que los derechos también se van transformando de acuerdo a las situaciones que va aconteciendo en la sociedad humana. El origen y la evolución de los derechos humanos, chicos. Acá en la pantalla ustedes están viendo como las tres primeras grandes acercamientos del ser humano hacia los derechos, ¿no? El primero, por ejemplo, fue en 1215 con la Carta Magna Inglesa, el reconocimiento de la nobleza por escrito hacia algunas costumbres, ¿no? Eso es como un primer borrador que se hace reconociendo cierto tipo de derechos que son más de civiles y políticos. Hay otro que es en 1628, si ven la cantidad de tiempo que está transcurriendo entre un suceso y otro, que es la petición de derechos. También ocurrido en Inglaterra. También se hace como para que el Estado reconozca derechos de soberanía de sus habitantes, ¿no? Unos cuantos derechos, son como unos 4 o 5, no es más. Y el acta de habeas corpus, que prohíbe toda detención que no haya sido dictada por mandamiento judicial. Entonces ahí vamos teniendo como unas primeras basecitas muy suaves para lo que iba a ser los derechos humanos. Entonces también nos encontramos con la verdadera positivación de los derechos en el siglo XVIII y los derechos civiles y políticos de corte individual y liberal. Hay dos ítems muy precisos en este punto, que son la Declaración Norteamericana de Derechos de 1776 y la Declaración de Derechos Francesa de 1789. La Declaración Norteamericana de Derechos del 76 fue cuando empezó Estados Unidos a buscar su independencia, ¿no?, de lo que fue Inglaterra. Acuérdense que Inglaterra fue la que colonizó a los Estados Unidos y por eso de ahí su idioma. Entonces ellos hacen una declaración y se da en el estado de Virginia en su independencia. La Declaración de Derechos Francesa en 1789 se da en el marco de la Revolución Francesa. Acuérdense que la Revolución Francesa movió mucho de esta sociedad, de este país, y de ahí también fue muy importante para nosotros porque el señor Antonio Nariño, él viajó a Europa, bajó a Francia y conoció lo que eran los derechos humanos, y él se trajo como la carta, la Declaración de Derechos Francesa acá, pues a Colombia. Y por eso él estuvo encarcelado bastantes años, por querer darnos a nosotros en esa época, pues, los derechos fundamentales. También se da la llegada de los derechos sociales y la revolución industrial y la creación de la Sociedad de las Naciones tras la Primera Guerra Mundial, y acaba lo más importante con la creación de los derechos humanos, y es que los derechos humanos se dan realmente después de la Segunda Guerra Mundial. Para que nazcan los derechos humanos, el ser humano ha tenido que estar sometido a muchas vejámenes.
a torturas, a esclavitud, a muertes. O sea, todo lo que yo les estoy diciendo anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 ha sido porque al ser humano lo han torturado de mil maneras. Y digamos que la gota que rebasa el vaso fue la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial, que inició gracias a la Alemania nazi del señor Hitler, dejó más de 11 millones de muertos. Fue donde por primera vez y única vez en la historia de la humanidad se han utilizado las bombas atómicas. ¿En dónde se utilizaron las bombas atómicas, chicos? ¿Ustedes saben? No. ¿Ni idea de dónde y por qué se utilizaron las bombas atómicas? La Las guerra bombas mundial. atómicas. Dime. La guerra mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Las bombas atómicas fueron enviadas de Estados Unidos hacia Japón, hacia Hiroshima y Nagasaki. De hecho, mañana es el aniversario, entre el 6 y el 9 de agosto, es el aniversario, es un aniversario bastante triste del lanzamiento de estas dos bombas atómicas que en su momento dejaron más de 200.000 muertos. ¿Por qué se lanzaron estas dos bombas atómicas? Porque Japón, si mal no estoy, en 1941 atacó Pearl Harbor, que Pearl Harbor fue una base militar estadounidense que estaba en Hawái. Se dice que Estados Unidos no se quería meter de momento en la Segunda Guerra Mundial, él quería hacer lo que hizo en la Primera Guerra Mundial, que fue lo que lo financió para ser una potencia mundial, y fue dotar de armas pues a Europa, que realmente pues las guerras mundiales, su territorio en el que se movieron fue en Europa. Entonces, en la Primera Guerra Mundial lo que hace Estados Unidos en su mayoría fue dar armas, ¿no? Traficar con armas, pero en la segunda él iba a hacer lo mismo. ¿Qué pasó? Pues Japón obligó a los Estados Unidos de alguna manera, por decirlo así, a tomar partido dentro de la Segunda Guerra Mundial, atacando Pearl Harbor, ¿no? En Pearl Harbor también murieron más de 3.000 personas, sobre todo soldados, derribaron buques. De hecho hay una historia muy famosa de un buque que se derribó, y pues los soldados murieron ahogados. Fue un ataque sorpresa, no estaban preparados. Los japoneses también en esa época pues se caracterizan por algo que se llama ser kamikaze. ¿Qué es ser un kamikaze? Pues es dar tu vida, ser un suicida en pro del gobierno japonés. Entonces, como reacción del ataque de Pearl Harbor, pues Estados Unidos mandan las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Pero digamos que dentro de la guerra fue un crimen, fue un ataque desmedido, ¿no? Porque comparar 3.000 personas pues con 200.000 personas y sobre todo de orden civil, pues es algo desproporcionado, ¿cierto? También pues el holocausto nazi, todo lo que hizo Hitler en los campos de concentración, de coger a los judíos, encarcelarlos, llevarlos hacia las cámaras de gas, pero recuerden ustedes que no solamente fueron los judíos, sino fueron los homosexuales, fueron los negros, fueron soldados de los aliados que capturaban también. Entonces, fueron millones de vidas perdidas, y de ahí que se creara la Organización de las Naciones Unidas para empezar a regular todo esto, ¿no? Entonces, en 1948, ya cuando pues, la guerra termina, cuando los aliados ganan, ¿no? Cuando atacan a Hitler en Berlín y los rusos
la Unión Soviética en este caso, en esa época, pues da muerte, pues se crea la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo esto también para regular los conflictos entre naciones y para dejar que nosotros estamos viviendo todos en un solo sitio que se llama planeta Tierra y que tenemos el derecho a la libertad, a no ser esclavizados, a ser no discriminados y demás cosas. ¿Claro hasta ahí, chicos? ¿O alguna pregunta? No, profe, ninguno. ¿No? Listo. Entonces los derechos, chicos, se dividen en 3 generaciones de derechos bastante grandes. ¿Cuáles son estos derechos? Son los primeros, como su nombre lo indica, que pena las redundancias en esta clase, derechos de primera generación que son civiles y políticos. Los derechos humanos de la primera generación tratan esencialmente de la libertad y la participación en la vida política. Son fundamentalmente civiles y políticos y sirven para proteger al individuo de los excesos del Estado. Los derechos de primera generación incluyen la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación, la libertad de religión y el sufragio. Estos que les estoy mostrando en la pantalla son como los más principales, ¿no? O sea, toda persona tiene derecho y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social y económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Nadie estará sometido a la esclavitud o a la servidumbre. Nadie será sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Ustedes también dirán, profe, los derechos ahí suenan muy bonito, ¿no? Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, en pleno 2020, hay gente, hay personas, hay naciones que se creen con el derecho sobre las vidas, sobre las libertades de otras personas, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, Estados Unidos, a partir del ataque del 2001 hacia las Torres Gemelas, también hace un tratado eh, pasándose como por la galleta esta Declaración de Derechos Universal y con el discurso de querer ser libres a otras naciones. Entonces, ellos desean que otras naciones como Irak, como Siria, no estén bajo el yugo de dictadores y con esa insignia pues se meten a sus países y su liberación, chicos, es a través del fuego, de las armas, de la guerra. Entonces, imagínense, semejante nación tan grande y tan poderosa como es Estados Unidos y todo en pleno siglo XXI no son capaces de respetar estos derechos básicos que les estoy mostrando. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio, correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Por eso ustedes ven a muchos políticos de nosotros buscando asilos en otros países bajo este derecho, ¿no? Pero esto no es tan fácil, no es que uno se vaya a otro país y diga, me puede dar asilo, sino que el otro país le tiene que mirar por qué, cuál es su persecución y darle asilo. Y esto no es para siempre, ¿no? Por ejemplo, el creador de Wikileaks, el señor Julian Assange, perdón si pronuncio mal, el man descubrió muchísimos secretos de Estados Unidos y de varias potencias mundiales.
El señor pidió asilo en Ecuador porque Estados Unidos lo estaba buscando, obviamente, para encarcelarlo. Ecuador se lo dio por un tiempo, pero ahorita con la presidencia de Lenín Moreno, pues le quitaron el asilo. Y al quitarle el asilo político, pues de una vez Estados Unidos puede intervenir, ¿no? Algo que se llama la Interpol, y capturarlo. Entonces este derecho pues está, está dispuesto a muchas cosas. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y la mujer, sobre todo, tiene derecho sobre su propio cuerpo, a mirar a ver si tiene o no quiere tener hijos. Y nadie se puede inmiscuir en ese derecho. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y religión, pero ojo ahí, ¿no? No es que por tener derecho a la libertad de religión entonces pueda esclavizar a media humanidad, no, porque Hitler, digamos, pues se acogería a eso, o sea, tenía libertad de pensamiento y de crear la raza aria, pero por esa, digamos, esa libertad de pensamiento, pues hizo todo lo del holocausto nazi. Entonces, la libertad va hasta que yo cuarteo la libertad de otro ser humano, ojo con eso. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociaciones pacíficas. Esos son los primeros derechos de la primera generación de derechos civiles y políticos. Porque también es importante, chicos, que nosotros conozcamos ahorita nuestros derechos. Colombia también está pasando por una coyuntura, aparte de la pandemia, pues de lo que ha pasado siempre, que es una guerra civil, ¿no? Es un conflicto armado interno. Y hay ciertos políticos o cierto partido, que no quiero nombrar acá para no generar como controversia, que desea cuartear muchos derechos. Por ejemplo, un derecho a asociarnos nosotros pacíficamente, nuestro derecho a la protesta. Entonces hay que conocer muy bien a lo que nosotros tenemos derecho por pertenecer también a las Naciones Unidas y no dejar que ciertos políticos pues nos vulneren estos derechos. Derechos de segunda generación, chicos, que ya vienen ahí, son los económicos, los sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales se crean, o más bien, se perfilan un poco más en 1966, que ya en 1966, en toda la época de los 60 y de los 70, también hay una coyuntura, que es primero la Guerra Fría, segundo el conflicto de Estados Unidos con Vietnam, que de hecho Vietnam ha sido el único país que le ha ganado a Estados Unidos, y todo el movimiento de la contracultura, es decir, todo el movimiento del hipismo, del rock protesta, de todos estos jóvenes que se declararon en contra de la guerra. En toda esa época, en todo ese revuelo cultural, pues nacen estos derechos de primera y segunda generación. Estos derechos, los derechos de primera generación, ustedes ven que son un poco más individuales. Estos son derechos colectivos, donde el titular no es un individuo, sino es el ser humano como colectivo necesitado de protección. Los derechos sociales tienden a requerir la intervención del Estado. La mayor parte de estos derechos son prestacionales e imponen al Estado o a otros grupos sociales particulares una obligación de dar o hacer. El valor inspirador de los derechos sociales es la igualdad. Todos somos iguales. Aunque más adelante vamos a hablar un poco de esto, porque yo diría que es un poco más de equidad que de igualdad. El número de derechos humanos se amplía y estos derechos conviven con los de primera generación, corrigiéndolos con el componente igualitario. Generalmente son derechos programáticos. Chicos, acá hago una pausa para los chicos que acaban de llegar. Me dejan el nombre completo en el chat. Son las 8:32, creo que por iniciar temprano se va a acabar la clase un poco antes, pero se va a parar y yo vuelvo y los ingreso. ¿Está claro?
Bueno, Sí, profe. Listo. Entonces, voy a dar por finalizada la reunión acá y ya los vuelvo a conectar. ¿Listo? No, señor. ¿Y qué quiere que haga?